El aire en la sala del tribunal se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La risa de mi nuera, Jessica, se disipó cuando mi hijo Michael entró con dificultad, apoyado en sus muletas. Pero la calma se rompió por completo cuando el juez Steven Morales me vio caminar detrás de él. Se detuvo en seco, con el rostro pálido y murmuró con incredulidad: ¿por qué está aquí? Toda la sala enmudeció. La cara de Jessica y la de su arrogante familia se transformaron en una máscara de pánico. Me alegro mucho de que estén aquí. Si están viendo este video, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. Díganme en los comentarios desde donde están escuchando mi historia de justicia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El murmullo en la sala se extinguió cuando el juez Morales, un hombre respetado por su sabiduría, se sentó en el estrado. Sus ojos penetrantes recorrieron la sala y se detuvieron en Michael. Por un momento, vi un destello de compasión en su mirada, pero luego su expresión se congeló cuando sus ojos se fijaron en mí. Sentí el impacto de esa mirada como si estuviera viendo a un fantasma del pasado. Caminé lentamente hacia la mesa de la defensa. Puse mi viejo maletín de cuero sobre la superficie de madera. El golpe sordo resonó como una declaración de guerra. Saqué una silla y me senté junto a Michael, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo bajo la mía. El silencio en la sala era total. Lo único que se oía era el leve roce de la pluma del secretario sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos y sin su habitual solemnidad. Sus labios se movieron, y dijo casi en un susurro: ¿por qué ha venido aquí? La pregunta fue como una ráfaga de viento frío que recorrió la sala. Jessica frunció el ceño, mirándome con desconfianza. Sus padres se susurraban cosas, con los ojos llenos de sospecha. Michael levantó la cabeza, su mirada confundida, pero con una frágil chispa de esperanza. Al verlo así, mi corazón se encogió. Él no lo sabía. Nadie en esa sala sabía que yo no era solo una madre. Yo había sido alguien más, alguien a quien todos en Chicago conocían y llamaban por su nombre. Menos de una hora antes, el cielo de Chicago era gris y pesado. Yo me paré junto al coche, ayudando a Michael con cada paso. Sus movimientos eran inseguros, no solo por la muleta de madera que sostenía su peso, sino también por las miradas frías de la multitud que caían sobre nosotros. Las campanas de la iglesia de la plaza cercana tocaban cada golpe de luto, golpeando mi pecho, anunciando un día sombrío. Apreté el viejo maletín de cuero en mis manos. No solo contenía papeles. Contenía el honor del futuro y la débil esperanza de mi familia. Frente a los imponentes escalones del juzgado, una pequeña multitud se había reunido, vecinos curiosos y algunos reporteros con cámaras listas. Hablaban en voz baja, un murmullo como un enjambre inquieto. «Es el divorcio de los Villasenor», susurró alguien. «Dicen que es muy desagradable. Pobre hijo». Lo oí con el corazón encogido, pero mantuve mi rostro frío, sin mostrar debilidad. Luego, un coche de lujo se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Jessica salió. Llevaba un vestido Gucci rojo, del color del desafío, como si gritara al mundo que ella era la ganadora. Gafas de sol oscuras cubrían la mitad de su rostro, pero no podían ocultar la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la siguieron con la cabeza en alto, caminando como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Al verlos, el estómago se me revolvió. Ellos no sabían por lo que Michael y yo habíamos pasado. Las noches de insomnio, los días de lucha para mantener este hogar. Le indiqué a Michael que caminara adelante, y yo lo seguí en silencio. Mi hijo, que una vez fue un hombre fuerte, ahora se apoyaba en muletas, con la espalda encorvada como si cargara con el peso del mundo. Cada paso que él daba era como una puñalada en mi corazón. Yo quise gritar para protegerlo de esas miradas de lástima, pero solo pude apretar el maletín y caminar con una calma forzada. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso, el olor a madera vieja mezclado con la tensión. Jessica ya estaba sentada en el banco del acusado, con las piernas cruzadas y sus tacones rojos brillantes golpeando el suelo, cada golpe como una burla. Cuando Michael entró con dificultad, ella sonrió con desprecio y se inclinó para susurrar al oído de su madre, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Mira, no es más que un anciano inválido». Sentí que la sangre me hervía, pero me mordí el labio para evitar que la rabia explotara. Michael bajó la cabeza, su pecho subiendo y bajando. Se sentó en la silla de madera del demandante, con las manos agarrando sus muletas como si fueran su último apoyo. Ver a mi hijo así me partió el corazón. Él era el niño por el que yo había sacrificado toda mi vida, el que me había prometido construir un hogar donde nadie pudiera echarnos. Y ahora estaba allí,
humillado por la misma mujer que decía amarlo. La abogada de Jessica, Jennifer Rivers, se puso de pie y puso una gruesa pila de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó en la sala. Demostraremos que el esposo de mi clienta, el señor Michael Villasenor, ya no es capaz de cumplir sus deberes como esposo y padre. Cada palabra fue como un martillazo en mi pecho. Yo quise levantarme, gritar que estaban mintiendo, que Michael todavía era un padre, un hombre digno, incluso si sus piernas ya no estaban sanas. Pero me quedé en silencio, esperando mi momento. El aire denso del tribunal me transportó a días pasados. Años atrás, cuando el sol dorado aún bañaba las calles de piedra, mi pequeña familia conocía días de paz. Nuestra casita, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo esas tardes de fin de semana cuando Michael tenía 7 años, corriendo por el jardín con una vieja pelota en sus manos, cantando a todo pulmón las canciones de pop que yo le enseñaba. Mi esposo David todavía era un hombre de familia entonces, sentado en el porche, fumando, viendo a su hijo jugar con una sonrisa serena. Pero esa paz, más tarde lo descubrí, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando el aroma del estofado que había preparado aún flotaba en la cocina, David dejó el cuchillo y el tenedor, su mirada helada. «Linda», dijo con voz monótona, como si estuviera leyendo un anuncio. «Me voy. Tengo otra vida». Yo me quedé allí, con una cuchara en la mano, aturdida como si me hubieran abofeteado. Él no me miró, simplemente se levantó, tomó la maleta que ya tenía hecha y salió por la puerta. Un coche reluciente lo esperaba afuera. Adentro, bajo la luz de la calle, apenas pude distinguir a una mujer, una viuda rica, que más tarde supe que me había robado al hombre de mi vida. Michael, que tenía 10 años en ese momento, se quedó helado en la puerta, con los ojos muy abiertos, viendo la figura de su padre desaparecer. El sonido del motor desvaneciéndose dejó un silencio que me rompió el alma. Esa noche, después de limpiar la mesa, como si nada hubiera pasado, entré en el cuarto de Michael. El niño estaba acurrucado debajo de las sábanas, sus hombros temblaban de sollozos. Me senté a su lado. Lo abracé con fuerza, pero no lloré. No podía llorar. Me dije a mí misma que yo tenía que ser una roca para que mi hijo tuviera algo a lo que aferrarse. «Mamá, ¿por qué se fue papá?», me preguntó con voz rota. Yo solo lo abracé más fuerte y susurré: «No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos». Cumplí esa promesa con todo mi corazón. Aunque todas las noches, cuando él dormía, yo me quedaba sola en la cocina, mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron un ciclo incesante. Por las mañanas, yo me levantaba temprano, le preparaba el desayuno a Michael y lo llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta. Durante el día, yo trabajaba como oficinista, con mis ojos fijos en el teclado, revisando números, intentando que mi jefe no notara las ojeras de mis noches de insomnio. Por las noches, mientras Michael hacía su tarea, yo me sentaba en el comedor, encorvada sobre los libros de contabilidad de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de lluvia intensa en las que Michael y yo compartíamos un paraguas roto, caminando por calles inundadas para llegar a casa. Con mi ropa empapada y el frío calándome los huesos, yo le apretaba la mano a mi hijo y le sonreía. «Somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad?». Michael asentía, y su sonrisa era la única luz en esos días oscuros. Yo nunca le conté a Michael sobre las noches que yo no dormía pensando en la matrícula, el alquiler o las medicinas. Una vez, cuando él tuvo fiebre, yo tuve que buscar un médico en mitad de la noche con solo unas pocas monedas en mi bolsillo. En el mostrador, conté el dinero una por una, con el corazón encogiéndose al pensar que tenía que elegir entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Michael, yo me decía a mí misma que no podía caer porque él era la razón de mi existencia. El día en que Michael recibió su carta de aceptación para la carrera de ingeniería eléctrica, yo me quedé inmóvil en la cocina, con el papel en la mano, llorando sin control. Era la primera vez en años que yo lloraba de felicidad. Pero la alegría se convirtió en preocupación. La universidad no era algo que yo pudiera permitirme fácilmente. En silencio, yo saqué mi anillo de bodas, el último recuerdo de un matrimonio roto, del viejo baúl de madera. Era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeño, y ver al dueño pesando el anillo me oprimió el alma. «Mamá, no tienes que hacer eso», me dijo Michael cuando se enteró, sus ojos leían la culpa. «Yo conseguiré un trabajo». Yo lo interrumpí, poniendo mi mano en su hombro. «Tú solo necesitas estudiar mucho. Quiero que hagas lo que yo nunca pude». Michael me abrazó y por primera vez sentí que él ya no era un niño que necesitaba mi protección. Michael no me decepcionó.
Después de años de esfuerzo y estudio, él construyó una casa de 2 pisos en las afueras de Chicago. El día en que me entregó las llaves, yo me paré frente a esas paredes nuevas y lloré. Mamá, te lo prometí, me dijo Michael, sonriendo con voz ahogada. Esta es nuestra casa. Nadie nos puede echar ahora. Yo lo abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que él había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Michael se casó con Jessica, yo pensé que mi familia estaba por fin completa. Jessica entonces era una chica dulce con una sonrisa tan encantadora como las flores de azahar. Al principio, ella solía entrar en la cocina conmigo, alegre, contándome sus planes futuros con Michael. Mamá, quiero tener muchos hijos, para que tengas una gran familia de nietos, me dijo una vez. Y yo le creí. Yo pensé que la felicidad por fin nos había encontrado. Vi cómo los ojos de Michael se iluminaban cada vez que Jessica estaba cerca, y yo di gracias a Dios en silencio por darme una nuera así. Pero la tragedia golpeó como una pesadilla. Una descarga eléctrica en la obra, una caída desde un andamio alto. Yo recibí la llamada a medianoche, la voz temblorosa del capataz en el teléfono. Señora Villasenor, su Michael tuvo un accidente. Venga al hospital de inmediato. Yo salí de la casa, con el corazón latiendo con fuerza, descalza por las calles frías. Cuando llegué, la imagen de Michael inmóvil, envuelto en vendas blancas, quedó grabada en mi memoria. Me quedé a su lado, viendo al hijo que había sido el pilar de nuestra familia reducido a un ser tan frágil como un niño. Estoy aquí, Michael, le susurré, apretándole la mano. Mamá está contigo. Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables. Michael se recuperó lentamente, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El médico dijo que él tendría que vivir con muletas de madera por el resto de su vida. De ser un hombre fuerte, siempre sonriente y hablador, Michael se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba menos, y su mirada a menudo estaba llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyado en sus muletas, dando pasos vacilantes en el jardín, yo sentía que alguien me estaba arrancando el corazón. Cuando Michael regresó del hospital, yo sentí que el mundo entero había cambiado. La casa de 2 pisos que mi hijo había construido con tanto orgullo, que solía estar llena de risas, ahora estaba tan silenciosa como una tumba. Yo reorganicé la sala, convirtiéndola en un espacio para él, para que pudiera moverse con más facilidad. Cada vez que yo miraba la cama sencilla que le preparé, mi alma se encogía. Esa habitación había sido planeada por Michael y Jessica como la futura sala de juegos para sus hijos, pero ahora era solo un refugio improvisado para un hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Jessica todavía fingió ser una esposa devota. Ella le llevaba un cuenco de sopa caliente a su habitación, le servía las medicinas con cuidado e incluso sonreía cuando yo le daba las gracias. Yo quise creer que ella todavía amaba a Michael, que solo estaba intentando adaptarse a la nueva situación. Pero con cada día que pasaba, me di cuenta de que todo era una farsa. La paciencia de Jessica se agotó a una velocidad que me asombró. Una mañana temprano, cuando la primera luz entraba por la ventana, yo vi a Michael sentado en su silla de ruedas, un raro brillo en sus ojos. Mamá, quiero ir al jardín hoy, me dijo con voz llena de entusiasmo. Quiero respirar un poco de aire fresco. ¿Puedes llamar a Jessica para que me ayude? Yo asentí, aliviada de ver a mi hijo encontrando una pequeña razón para la alegría. Fui a la cocina donde Jessica estaba preparando café, vestida como si se estuviera preparando para salir. Jessica, Michael quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar a tu esposo un poco?, le pregunté, intentando que mi voz sonara amable. Ella se giró con el ceño fruncido y el rostro molesto. Suegra, tengo una montaña de cosas que hacer, me respondió con un tono frío. ¿No puede arreglársela solo? Sin esperar mi reacción, ella golpeó la taza de café en la mesa y salió furiosa, dejándome allí inmóvil. Yo regresé a la habitación y vi a Michael todavía junto a la ventana, su mirada perdida y sus manos agarrando los bordes de la silla de ruedas. Mamá, ya no importa. Olvídalo, susurró. Yo quise correr detrás de Jessica para gritarle, pero al ver a Michael, solo pude empujar su silla hacia el jardín, forzando una sonrisa para esconder el dolor que me estaba rompiendo por dentro. Las comidas familiares, que solían ser el momento más cálido del día, ahora se habían convertido en un calvario difícil. Yo me esforzaba por cocinar los platos que más le gustaban a Michael, como el chile o la sopa casera, con la esperanza de traer un poco de alegría. Pero Jessica se sentaba allí, apenas comía un bocado y luego dejaba los cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Aún recuerdo cómo ella solía elogiar mis pimientos rellenos,
como ella se reía, diciendo que quería aprender a cocinarlos para Michael. Ahora, en cambio, miraba a su esposo con un evidente fastidio, como si compartir una mesa con él fuera un sacrificio. Jessica, ¿te sientes mal?, le pregunté una vez, intentando mantener un ambiente tranquilo. Ella solo se encogió de hombros y murmuró, no, solo no tengo hambre. Pero yo sabía que no era la comida lo que le quitaba el apetito, sino Michael y toda esta familia. Una vez, mientras yo pasaba por la cocina para buscar un poco de agua, oí la voz de Jessica a través de la puerta entreabierta. Ella hablaba por teléfono, su voz era baja, pero llena de cálculo. No te preocupes, con que la casa se divida en dos, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo. Yo me quedé paralizada, con el corazón apretado como si alguien lo estuviera estrujando. La casa que Michael había construido con sudor y lágrimas. La casa cuya llave él me había entregado con el orgullo de un hijo. Ahora se estaba convirtiendo en la presa de su plan. Yo quise abrir la puerta y confrontarla de inmediato. Pero me contuve. Yo necesitaba tiempo. Yo necesitaba pruebas. Yo necesitaba proteger a Michael de esta verdad cruel, al menos por ahora. Jessica empezó a cambiar también por fuera. Los vestidos sencillos de antes fueron reemplazados por otros caros, ajustados y brillantes. Su lápiz labial era más fuerte, su perfume tan intenso que yo tenía que abrir las ventanas cada vez que ella pasaba. Ella salía con frecuencia por las noches con excusas como una reunión con viejos amigos o ir a relajarse un poco. Yo la veía irse, con sus tacones resonando fuerte contra el suelo, y mi corazón se encogía. Yo recordaba los días en que ella aún tomaba la mano de Michael, sonriendo radiantemente mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que ella se iba, yo sentía que no solo estaba dejando atrás a Michael, sino también las promesas que una vez me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos empezaron a llegarme. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, la señora Davis, la vendedora de siempre, me tomó del brazo y susurró, Linda, no quiero hablar mal, pero últimamente veo a su nuera mucho con un hombre extraño en la cafetería de la esquina. Son muy cariñosos, se ríen y hablan como una pareja. Yo fingí una sonrisa y le di las gracias, pero por dentro la sospecha ya se había convertido en certeza. Yo no quería creerlo, pero las piezas encajaban lentamente. Jessica ya no era la chica que yo consideré una hija. Se había convertido en una extraña con planes que yo aún no me atrevía a enfrentar. Lo peor llegó una noche, cuando el dolor estaba atormentando a Michael. Yo lo oí gemir suavemente en su habitación y llamarla con voz débil. Jessica, ¿puedes ayudarme a masajear un poco la pierna? Me duele mucho. Yo me quedé detrás de la puerta, esperando un gesto de ternura de mi nuera. Pero Jessica apartó bruscamente la mano de Michael, su voz tan afilada como un cuchillo. Yo no soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien para que te cuide. Yo me quedé allí, con mi mano apretada en la manija de la puerta, sintiendo como si me hubieran clavado una daga en el pecho. Michael se quedó en silencio. No respondió, pero yo sabía que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa que una vez desbordó de risas, ahora se hundió en un espeso silencio. Todas las noches yo me sentaba en el porche, escuchando a los grillos, con mi corazón roto. Pensé en los días en que Michael aún estaba sano, cuando él abrazaba a Jessica y le decía, «Mamá, he encontrado a la persona que va a caminar conmigo por el resto de mi vida». Yo había creído. Yo había esperado que Jessica traería la felicidad a mi hijo. Pero ahora el amor en sus ojos había muerto, dejando solo desprecio y cálculo. Cada vez que yo miraba a Michael con sus muletas de madera y su mirada vacía, yo sentía que había fallado, no solo como madre, sino como alguien que creía en el amor y la honestidad. Una tarde gris con el cielo cubierto de nubes, yo acababa de dejar la jarra de agua en la mesa cuando oí la puerta abrirse junto al resonar de los tacones. Jessica entró, pero no estaba sola. A su lado estaba Jennifer Rivers, a quien yo reconocí de inmediato, una vieja conocida de mis días en la corte, ahora de regreso con una mirada fría y distante. Jennifer llevaba un impecable traje negro, con un maletín en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar la habitación. Yo la miré y mi corazón se estremeció al recordar los días en que nos sentábamos juntas en la oficina de abogados compartiendo sueños sobre la justicia. Ahora ella estaba del otro lado, sin siquiera saludarme, como si yo fuera una extraña. Jessica, con un vestido azul brillante, se sentó sin dignarse a mirarme ni a Michael. El ambiente en la cocina se puso tenso como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Jessica empujó una pila de papeles hacia Michael, con su voz seca y sin emoción. «Firma aquí. Nos divorciamos. Por ley,
Esta casa tiene que dividirse en dos. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Yo miré a Michael. Su rostro ya pálido ahora se puso blanco como el papel. Sus manos temblaban, agarrando el borde de la mesa como si intentara aferrarse a su última esperanza. Yo puse el vaso de agua en la mesa e intenté mantener la voz tranquila, aunque la rabia me consumía. ¿Con qué base dices que esta casa es un bien común? Jessica levantó la barbilla con un descaro que me dio ganas de saltar de mi silla. Estamos legalmente casados. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad. No conoces la ley. Sus palabras fueron como una bofetada, no solo para mí, sino también para los años de sudor y lágrimas que Michael había puesto en la construcción de esta casa. Tomé aire profundamente, contuve la rabia y le respondí con voz firme. Te equivocas, Jessica. Esta casa es propiedad de Michael. Fue comprada y está a su nombre antes de que ustedes dos se casaran. Legalmente, tú no tienes derecho a ella. El ambiente se puso aún más tenso. Michael levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un atisbo de esperanza. Jennifer, sentada junto a Jessica, intervino con voz tan afilada como un cuchillo. Señora Villasenor, en las leyes de matrimonio de los Estados Unidos, hay cláusulas que permiten que una propiedad separada se considere propiedad conyugal después de varios años de convivencia. Debería tener cuidado con lo que dice. Yo la miré directamente a los ojos. Ella, que una vez se sentó conmigo en juicios tensos. Ella, que solía llamarme Linda con respeto. Ahora me veía como a una enemiga. Le respondí palabra por palabra. Jennifer, yo conozco la ley mejor que nadie aquí. La sala se quedó en silencio. Y entonces Michael me miró sorprendido, con una chispa de orgullo que no le había visto desde que él salió del hospital. Pero Jessica no se detuvo. Ella se puso de pie, gritando con voz aguda. No me importa quién solía ser. Solo quiero librarme de esta carga. Él ya es un inválido, y yo todavía tengo un futuro por delante. Esas palabras cayeron sobre Michael como un martillazo. Él se sentó allí, en silencio, con los hombros temblando, su voz rota. Jessica, ¿de verdad piensas eso? Ella desvió la mirada, sin responder, y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Yo sentí que me estaban arrancando el corazón. Michael, mi hijo, el orgullo de mi vida, ahora era llamado una carga por la mujer que él amaba. Yo quise correr hacia Jessica, gritarle que ella no merecía el amor de mi hijo, pero solo me quedé allí, con las manos agarradas al borde de la silla, luchando por no romperme. Jennifer se puso de pie y llevó a Jessica fuera de la casa, dejando la petición de divorcio sobre la mesa como una cicatriz que nunca podría borrarse. La puerta se cerró de golpe, y Michael y yo nos quedamos en un silencio sepulcral. Yo empecé a recoger los platos, intentando hacer algo para no tener que enfrentar el dolor que me oprimía el pecho. Pero mis manos temblaban tanto que terminé rompiendo un cuenco de porcelana. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un lamento, al igual que mi corazón en ese momento. Michael todavía estaba sentado, inmóvil, con su mirada vacía fija en los papeles del divorcio. Mamá, murmuró con voz débil. ¿Qué hice para que ella cambiara así? Yo no le respondí. Simplemente me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. Tú no hiciste nada malo, le dije, con la voz ahogada. Ella es la que está equivocada, no tú. Pero en el fondo, yo sabía que la verdad era aún más dolorosa. Jessica no solo quería dejar a Michael. Ella quería quedarse con todo lo que habíamos construido. Esta casa, donde Michael había puesto su sudor y lágrimas para construirla, ahora se había convertido en el objetivo de su plan frío. Yo pensé en los días en que caminábamos por calles inundadas, en el anillo de bodas que vendí para apoyar el sueño de Michael, en su promesa de darme un hogar del que nadie pudiera echarnos. Ahora todo eso estaba en peligro, no por un extraño, sino por la persona a la que Michael había llamado su esposa. Esa noche, yo me senté sola en el porche, escuchando a los insectos en la oscuridad. El viento frío soplaba, pero yo no sentía el frío. Yo sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. En los días que siguieron, el ambiente de la casa se hizo tan pesado que sentí que me asfixiaba. Cada rincón, desde la mesa de madera donde solíamos reír hasta el pasillo donde Michael caminaba con pasos firmes, ahora se llenaba de un silencio helado. Yo miraba a Michael, mi hijo, cenando en silencio, sus manos lentas mientras llevaba pequeños bocados a la boca. Él no decía nada, solo bajaba la cabeza, su espalda delgada proyectando una larga sombra en el suelo mientras regresaba a su habitación con sus muletas. Yo quise correr detrás de él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien,
pero sabía que esas palabras de consuelo ahora serían como un viento que pasa, incapaces de calmar su dolor. Esa noche, di vueltas en la cama, sin poder dormir. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas débiles en el techo. Yo pensé en Michael, en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que yo me había hecho a mí misma de protegerlo de todo mal. Pero ahora era la persona que él más amaba la que le estaba rompiendo el corazón. Me sentí impotente, como si todos mis años de lucha hubieran sido en vano. Por fin, con sed, me levanté, me puse una chaqueta ligera y caminé hacia la cocina. Al pasar por el dormitorio de Jessica y de mi pequeña nieta, Sara, oí un murmullo. La voz fría de Jessica cortó la puerta de madera como un cuchillo. Sara, escucha con atención. Mañana en la corte, si el juez te pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con una persona enferma, ¿entiendes? Esas palabras fueron como una puñalada directa a mi corazón. Yo me quedé quieta, con la mano agarrando el vaso, a punto de dejarlo caer. La voz de Sara respondió, débil y sollozando, pero yo no quiero mentir, mamá. Yo quiero mucho a papá. Su voz temblaba como si estuviera intentando aferrarse al poco amor que quedaba en su corazón. Jessica respondió con dureza, sin paciencia, si no me obedeces, tú y yo lo perderemos todo. Quieres vivir miserablemente con tu abuela pobre y tu padre inválido. Yo me quedé allí, con el corazón apretado, sintiendo que alguien me estaba aplastando el pecho. Jessica, a quien yo una vez consideré una hija, ahora estaba obligando a su propia hija de 8 años a mentir para traicionar a su propio padre. La rabia me consumió, pero junto a ella una tristeza indescriptible. Sara, mi nieta, a quien yo amo como a mi propia sangre, estaba siendo obligada por su madre a tomar una decisión cruel. En silencio, retrocedí. Regresé a mi habitación antes de que pudieran descubrirme. Sentada en la cama, me cubrí el rostro con las manos, intentando contener las lágrimas que corrían por mis mejillas. Yo pensé en Michael, en cómo él solía cargar a Sara sobre sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas. Abuela, quiero ser astronauta, había dicho Sara, con los ojos brillando. Michael la había abrazado y susurrado, lo lograrás, cariño. Tu papá cree en ti. Ahora, Jessica quería quitarle ese amor, convertir a Sara en una pieza de su plan. Yo no podía permitirlo. Yo no podía dejar que mi nieta creciera con lecciones de mentiras y crueldad. A la mañana siguiente, tan pronto como salió el sol, yo me levanté temprano, le preparé el desayuno a Michael como siempre. Él todavía dormía, su rostro demacrado, sus ojos hundidos por las noches sin dormir. Lo miré por la rendija de la puerta, y el dolor me destrozó. Pero yo sabía que ese día tenía que actuar, no solo por Michael, sino también por Sara. Llamé a la niña al jardín trasero, donde el limonero cargado de frutos perfumaba el aire. Sara salió con los ojos rojos, su vestido azul manchado como si hubiera estado llorando toda la noche. Yo me senté en el banco de madera y la atraje para que se sentara a mi lado. Cariño, le dije con voz suave. Anoche, oí la conversación entre tú y tu mamá. Tienes mucho miedo, ¿verdad? Sara me miró, sus labios temblaban, y de repente se echó a llorar, abrazándome con fuerza. Abuela, yo no quiero hacer eso, sollozaba. Yo no quiero dejar a papá. Yo no quiero mentir. Solo quiero estar con papá y contigo. La abracé con fuerza, sintiendo sus pequeños hombros temblar. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero yo mantuve mi voz firme. No tengas miedo, Sara. Tu abuela está aquí. No tendrás que mentirle a nadie. La verdad es nuestra arma más poderosa. Recuérdalo. Sara levantó su rostro, sus ojos claros llenos de lágrimas. Me miró fijamente. Pero mamá dice que si no hago lo que ella quiere, no me dejará ver a papá, susurró con miedo. Yo le sequé las lágrimas, con el corazón doliéndome, pero lleno de determinación. Tu mamá está equivocada, le dije con certeza. Nadie puede alejarte de tu padre o de tu abuela. Te lo prometo, vamos a superar esto, al igual que tu padre y yo hemos superado tantas dificultades. Sara asintió, apretando mi mano, y en ese momento, yo sentí que una nueva fuerza se despertaba en mí. Yo estaba luchando no solo por Michael, sino también por mi nieta, para que ella no creciera rodeada de engaño y miedo. Después de esa noche, mi corazón ardía de rabia y dolor. Yo no podía dejar que mi nuera convirtiera a mi nieta en un peón en su plan cruel. Pero yo sabía que las palabras hirientes o las confrontaciones directas no serían suficientes para proteger a Michael y a Sara. Yo necesitaba pruebas.
Yo necesitaba una verdad lo suficientemente afilada como para romper la armadura que Jessica había construido. Y así fue como decidí recurrir a un viejo conocido de una vida que yo pensé que había enterrado, el detective privado Roberto Medina. Un investigador experimentado que una vez fue mi aliado en los días en que yo misma enfrentaba los tribunales. La oficina de Roberto estaba escondida en un pequeño callejón de Chicago, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos inconfesables. La habitación era pequeña, iluminada por una vieja lámpara de escritorio, llena de carpetas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Cuando empujé la puerta y entré, Roberto estaba sentado detrás del escritorio, un cigarrillo a medio fumar en la mano. Cuando me vio, se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos. «Linda», exclamó, «¿cuántos años han pasado? Pensé que te habías retirado por completo». Yo sonreí con frialdad, aunque por dentro sentí un dolor sordo. Mi vida pasada, esos días en que me llamaban la reina de la ley, ahora eran solo un recuerdo lejano. Pero ese día, yo tenía que regresar a ella por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Roberto y le conté a grandes rasgos la historia de Michael, el accidente, el cambio de Jessica, la demanda de divorcio y el plan para obligar a Sara a mentir. Roberto me escuchó en silencio, asintiendo, su mirada afilada, como un viejo lobo oliendo a su presa. «Entiendo», dijo con voz baja. «Déjamelo a mí, pero prepárate, Linda. A veces la verdad duele más que la sospecha». Yo asentí con firmeza, apretando mis manos. «Estoy lista, Roberto. Solo necesito la verdad, por dolorosa que sea». Unos días después, Roberto me encontró en una pequeña cafetería solitaria. Cuando llegué, él ya estaba sentado en un rincón apartado con una taza de café negro y una carpeta delgada. Él me empujó la carpeta sin decir una palabra. Yo la abrí y sentí que mi corazón se detenía. Las fotos eran claras. Jessica con un llamativo vestido rojo del brazo de un hombre corpulento y elegante saliendo de un lujoso hotel en Gold Coast. Ella sonreía radiantemente, con los ojos brillando, muy diferente al rostro frío y amargo que le mostraba a Michael. Tomé las fotos con manos temblorosas, sintiendo como si me estuvieran vertiendo hielo por el pecho. «Su nombre es William Harris», murmuró Roberto con voz grave. «Es un magnate inmobiliario conocido por seducir a las mujeres con propiedades para luego quedarse con sus activos. Él tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que encubren todo». Yo miré una foto en la que Jessica llevaba una pulsera brillante que yo nunca había visto. «Esto no es un romance. Es un negocio. Ella quiere la casa de Michael y William está detrás de eso». Mi corazón se llenó de dolor y rabia. Mientras Michael luchaba contra cada espasmo de dolor, intentando dar pasos con sus piernas dañadas, Jessica, la esposa a la que tanto amaba, se divertía con otro hombre, planeando quitarle el hogar que mi hijo había construido con toda su vida. Yo pensé en las noches en que Michael miraba por la ventana con los ojos vacíos, y yo quise gritar contra tanta injusticia. «¿Qué tan lejos ha llegado con él?», pregunté, mi voz rota por la furia. Roberto suspiró y negó con la cabeza. «Muy lejos, Linda. Encontré recibos de hotel, billetes de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de William a la de ella. Esto no es solo un romance. Es un negocio». Yo le pagué a Roberto, pidiéndole que siguiera vigilando. «Necesito todas las pruebas que puedas conseguir, por pequeñas que sean», le dije con voz firme. Roberto asintió con una mirada llena de comprensión. «Todavía eres la misma Linda que conocí», dijo. «Dura como el acero, pero ten cuidado, William no es un hombre fácil de confrontar». Yo sonreí con frialdad, pero en el fondo, yo sabía que no tenía otra opción. Esto no era solo un divorcio. Era una batalla para proteger a mi familia. Esa noche, escondí el sobre con las fotos en el cajón cerrado de mi habitación. Yo no quería que Michael las viera. Yo no quería que él se enfrentara a la verdad de que su esposa lo había traicionado de forma tan descarada. Michael ya había sufrido lo suficiente, el accidente, los insultos de Jessica, las miradas de lástima. Yo no podía permitir que otra puñalada le rompiera el corazón. Durante la cena, Jessica apareció vestida de forma tan ostentosa como siempre. Se sentó a la mesa y, con toda naturalidad, propuso: «Mamá, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un apartamento de lujo más cómodo. Vivir aquí se está volviendo aburrido, ¿no crees?». Yo la miré directamente a los ojos con una frialdad cortante. «Esta casa es el resultado del trabajo duro de Michael», dije con voz tranquila pero afilada. «No es algo que puedas vender por un capricho». Jessica se tensó, sus labios se movieron como si quisiera responder,
pero ella se quedó callada y empezó a servirle comida a Sara. Yo miré a Sara y vi sus pequeños ojos evitar los míos. Sentí un dolor agudo en mi pecho. Ella sabía demasiado, pero era demasiado joven para cargar con ese peso. Al verla, una nueva fuerza nació en mí, no solo para proteger a Michael, sino también para proteger la inocencia de Sara de las cicatrices que su madre estaba intentando dejar en ella. La mañana de la primera audiencia, estaba lloviznando. Las gotas caían torcidas, como mis propias lágrimas. Yo ayudé a Michael a salir del coche. Cada uno de sus pasos era pesado, no solo por la muleta de madera, sino también por el peso invisible sobre sus hombros. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por las noches sin dormir, pero él aún me dio una sonrisa débil para que yo no me preocupara. «Mamá, estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba, y yo sabía que él intentaba esconder el dolor. Le apreté la mano con fuerza, intentando pasarle algo de mi fuerza. Al otro lado del juzgado, un coche de lujo se detuvo bruscamente. Jessica salió, vestida orgullosamente con un vestido verde esmeralda brillante, una sonrisa triunfante en sus labios como si la victoria ya estuviera asegurada. Sus padres y su hermano la siguieron, riendo y hablando en voz alta, como si fueran a una fiesta. Al verlo, el estómago se me revolvió. Ellos no entendían los años de sacrificio de Michael. Ellos no veían las noches de insomnio que yo pasé protegiendo a mi familia. Para ellos, todo era un juego y Michael la presa fácil. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso, con el olor a madera vieja y a tensión. Michael se sentó en el banco del demandante, agarrando con fuerza su muleta, su mirada fija en el suelo como si quisiera escapar. Yo me paré detrás de él, en silencio, esperando mi momento. Jessica se sentó en el banco del acusado, cruzando las piernas, sus tacones golpeaban el suelo. Cada golpe era una burla. Ella miró a Michael con frialdad, sin una pizca de emoción, como si él ya no fuera su esposo. Jennifer Rivers, la abogada de Jessica, se puso de pie. Su voz firme resonó en toda la sala. «Señoría, mi clienta, la señora Jessica Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible junto a un esposo discapacitado por muchos años. El señor Michael Villasenor ya no puede trabajar. No tiene la salud para cumplir con su papel de esposo y padre. Pedimos un divorcio y la división de los bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa que ellos han compartido durante su vida juntos». Cada palabra que ella decía era como una puñalada en mi corazón. Yo quise ponerme de pie, gritar que estaban distorsionando la verdad, pero me contuve, apretando el viejo maletín de cuero. Jessica asintió, añadiendo una frase venenosa, su voz llena de desprecio: «No es más que una carga. Merezco una vida mejor, no sirviendo a alguien que no vale nada». Esas palabras fueron un golpe directo a Michael. Él intentó ponerse de pie, con sus manos temblorosas apoyadas en sus muletas, su voz rota por la emoción. Yo todavía puedo cuidar de mi hija. Yo todavía soy el padre de Sara». Pero su garganta se cerró, sin poder terminar la frase. Su rostro se puso rojo. El sudor corrió por su frente, y yo vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, como si toda la fuerza que le quedaba se estuviera desmoronando. La risa sarcástica de Jessica fue cruel y fría. «Mírate, Michael. No puedes ni ponerte de pie. ¿De quién crees que vas a cuidar?». Toda la sala murmuraba. Miradas de lástima se clavaron en mi hijo. Yo sentí que mi corazón se partía. Michael, mi hijo, el orgullo de mi vida, ahora era humillado, llamado inútil por la mujer que decía amarlo. La balanza de la justicia parecía inclinarse a favor de Jessica, y yo sabía que si no actuaba, todo lo que Michael había sacrificado se perdería. En ese instante, yo me puse de pie. Caminé tranquilamente hacia la mesa de la defensa. Abrí el viejo maletín de cuero. El sonido del cierre resonó con fuerza en la sala. Lo puse sobre la mesa. Saqué una silla junto a Michael, sintiendo la mirada atónita de mi hijo. Tomé aire profundamente. Y luego me puse de pie. Mi voz, clara y firme, resonó: «A partir de este momento, yo, Linda Villasenor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Michael Villasenor». Toda la sala se quedó en silencio. Jennifer se quedó petrificada, con los ojos muy abiertos. Jessica me miró fijamente, con la boca abierta. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto a un fantasma. Los ancianos de la sala empezaron a murmurar. Algunos susurraron: «Linda Villasenor, ¿podría ser?». Yo sentí la ola de sorpresa extenderse, pero mantuve mis ojos fijos en el juez Morales, quien no me quitaba la mirada. El juez golpeó suavemente con su mazo, su voz temblaba, llena de duda y respeto,
señora Linda Villasenor, ¿es usted por casualidad la reina de la ley? La pregunta recorrió la sala como un viento, desatando un murmullo general. Michael me miró, con los ojos llorosos, incrédulo, como si por primera vez estuviera descubriendo que su madre no era solo una madre. Los ancianos presentes empezaron a asentir, susurrando sobre las historias del pasado, sobre la mujer que una vez hizo temblar a los abogados rivales. Yo asentí, mi voz firme: señoría, yo nunca dejé de creer en la justicia. Esas palabras no eran solo para el juez, sino también para mí, para Michael, y para aquellos que me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Yo sentí que la fuerza de los días pasados se despertaba en mí, como si la llama que yo creía extinta se reavivara. Miré a Jessica y vi que se estremecía. La sonrisa triunfante en sus labios se había desvanecido. Jennifer, que una vez fue mi amiga, bajó la cabeza como si supiera que se estaba enfrentando a una oponente a la que no podía subestimar. En la siguiente audiencia, el ambiente en el tribunal era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. La sala estaba abarrotada, con reporteros, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado. Un rumor que se había extendido como la pólvora por todo Chicago. Yo entré de la mano de Michael, sintiendo su mano temblorosa aferrarse a mi brazo. Él no dijo nada, pero en sus ojos cansados brillaba una chispa de esperanza. Yo le apreté la mano, queriendo decirle que yo estaba allí y que no dejaría que nadie se quedara con lo que era suyo. Jessica estaba sentada en el banco de los acusados, vestida con su habitual elegancia, aunque su sonrisa ya no tenía el mismo brillo. A su lado, Jennifer Rivers, su abogada, se veía tensa, aferrada a una pila de documentos como si fueran su último recurso. La familia de Jessica, sus padres y su hermano, ocupaban el banco de atrás, pero sus risas y comentarios de antes habían desaparecido, reemplazados por miradas nerviosas y cómplices. Yo sabía que ellos también sentían que la marea estaba cambiando, aunque todavía no entendían lo que se avecinaba. El juez Morales entró, imponente, llenando la sala de solemnidad. Se sentó en el estrado, sus ojos afilados recorriendo a cada persona. El silencio era total, solo se oía el susurro de los papeles y la respiración contenida del público. Él se aclaró la garganta y su voz grave sonó como un martillazo del destino. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal emite el siguiente veredicto. El divorcio entre la señora Jessica Torres y el señor Michael Villasenor se concede. La propiedad completa de la casa en las afueras de Chicago es del señor Michael Villasenor, ya que es una propiedad adquirida antes del matrimonio. La custodia de la menor, Sara Villacine, se le otorga a su padre, el señor Michael Villasenor, y a su abuela, la señora Linda Villasenor. La señora Jessica Torres no recibirá ningún beneficio financiero y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial. La sala estalló. Murmullos y aplausos contenidos vinieron de todos lados. Michael se echó a llorar, colapsando sobre mi hombro, su cuerpo delgado temblaba como si un peso pesado por fin se hubiera levantado. Sara corrió a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza, sus lágrimas empapando mi ropa. Abuela, papá, me quedo con ustedes. Sollozaba con una voz rota pero llena de alivio y alegría. Yo los abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de las dos personas que más amaba. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de dolor. Eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo. Jessica se puso de pie, su rostro retorcido de rabia, gritando sin control: «No es justo. Voy a apelar. No pueden hacerme esto». Su voz aguda resonó, pero nadie le prestó atención. Jennifer le puso una mano en el hombro y murmuró: «Es inútil, Jessica. Ya perdimos». Ella dio unos pasos tambaleantes como si sus fuerzas la hubieran abandonado. Su familia se levantó en silencio, con la cabeza gacha, y se fue sin atreverse a enfrentar las miradas de desprecio. Yo los vi irse sin sentir ni un gramo de satisfacción. Solo sentí tristeza. Tristeza por Jessica, que una vez fue mi nuera, parte de nuestra familia, pero que eligió el camino de la traición y la ambición. Unos días después, yo oí a los vecinos decir que William, el magnate inmobiliario detrás de Jessica, había cortado toda comunicación con ella. Él ya no la buscaba ni pagaba sus lujosas facturas. Jessica tuvo que vivir sola en un apartamento alquilado y destartalado en las afueras, señalada y rechazada por todos. Una mañana, la señora Davis, la vendedora del mercado, me susurró: «Linda, la vi empacando sus cosas. Nadie sabe a dónde fue, como si quisiera huir de todo». Yo asentí, sin decir nada. Pero en el fondo, solo deseaba que Jessica encontrara un nuevo camino,
aunque yo sabía que tendría que vivir con lo que ella había causado. Mientras tanto, nosotros, Michael, Sarah y yo, comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos. Yo dediqué mi tiempo a llevar a Michael a sus terapias de rehabilitación, viéndolo recuperar lentamente su confianza en sí mismo. Al principio, él todavía se mostraba tímido, pero cada vez que Sarah corría hacia él, lo abrazaba y gritaba: «Papá, eres mi superhéroe». Yo veía los ojos de Michael iluminarse como si una chispa de esperanza se reavivara. Yo ayudé a Sarah con sus tareas. Dibujamos imágenes coloridas juntas y todas las noches, la cocina se llenaba con el aroma de los platos que yo preparaba. Las comidas familiares, que una vez fueron ensombrecidas por Jessica, ahora estaban llenas de risas. Sarah contaba historias de la escuela. Michael bromeaba con ella, y yo simplemente me sentaba allí, observando a los dos seres que más amaba con un corazón cálido, como si una tormenta nunca hubiera pasado. Una tarde soleada, vi a Sarah tomar mis viejos tacones del armario, ponérselos y caminar con pasos inestables, posando como si fuera una abogada. «Abuela, cuando sea grande, voy a ser tan buena como tú», gritó, y luego se echó a reír. Michael, sentado en la silla del porche, la miraba con los ojos llenos de felicidad y renacimiento. Yo me senté junto a mi hijo y mi nieta, mirando el limonero cargado de frutas en el jardín y susurré: «La justicia a veces duerme, pero nunca muere. Solo espera a que los corazones valientes la despierten». Michael me tomó la mano, con la voz ahogada: «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo». Yo sonreí y le apreté la mano suavemente a mi hijo. «Solo hice lo que cualquier madre haría», le respondí. Aunque por dentro yo sabía que había hecho mucho más. Yo había luchado no solo por Michael y Sarah, sino también por mí misma, por la promesa que yo me hice en los días más oscuros de que nunca permitiría que la justicia fuera pisoteada. Las campanas de la iglesia de la plaza comenzaron a sonar. Pero esta vez, el sonido era claro, sereno, como una bendición para nuestra familia. Yo levanté la vista hacia el cielo azul de Chicago, con los rayos de sol brillando a través de las ramas de los árboles. Después de la tormenta, nosotros habíamos encontrado la paz. Esta casa, que una vez fue el centro de la batalla, ahora era un verdadero hogar. El lugar donde Michael estaba recuperando su fuerza, donde Sarah estaba creciendo rodeada de amor y donde yo, Linda Villacine, sabía que había cumplido mi promesa a mi hijo y a mi nieta. Yo me quedé allí, junto a los que más amaba. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba en paz. Después de todo lo que pasé, me di cuenta de que la vida puede quitarnos muchas cosas: nuestra salud, nuestra confianza, incluso las relaciones más fuertes. Pero hay algo que nadie nos puede quitar: la verdad y el amor. Ellos se convirtieron en la luz que me guió, dándome el coraje para enfrentar la traición y la injusticia. Quiero que todos entiendan que en la vida siempre habrá momentos en que seremos probados al límite. Pero si mantenemos la fe y no bajamos la cabeza ante las mentiras, la justicia terminará por hablar. Y lo más importante, la familia es la mayor fuerza para superar cualquier tormenta. La historia que acaban de oír ha tenido nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto si ustedes, en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían elegido el silencio para mantener la paz o se habrían atrevido a enfrentarlo todo para recuperar su voz? Quiero saber su opinión porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino para otros. Dios siempre nos bendice y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. En la pantalla final, les dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.